Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundador y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden, entre tanto, contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y en nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la actividad del día de hoy. El día de hoy nos está acompañando la doctora Gloria Ramírez Hernández. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Panteón Sorbona en Francia. Cuenta con las maestrías en Sociología, en Planificación del Empleo y una maestría en Educación y en Formación en el Trabajo. Asimismo, es especialista en Historia y Sociología del Trabajo, también por la propia Universidad de París I, Panteón Sorbona, Francia. Es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es profesora investigadora de la misma facultad en la Universidad Nacional. Es diplomada en Derechos Humanos por diversas instituciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Centro Internacional de Formación Educación y Educación en Derechos Humanos y Paz de Ginebra, en Suiza. Ha sido experta e invitada en diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos y la UNESCO. Es pionera en introducir los derechos humanos en planes y programas de estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como de otras instituciones de educación superior en el país. Asimismo, es presidenta honoraria de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz, con sede en París, Francia. Fue presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC. Ha sido representante de la Federación Mexicana de Universitarias y también representante delegada por la sociedad civil y de académicas ante la CEDAW, en la ONU, y en el examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otros mecanismos internacionales que estudian y dan seguimiento. Ha recibido diversos reconocimientos, como el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el año 2017, otorgado por el Senado de la República por contribuir a la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres. En el año 2013 recibió el reconocimiento Hermila Galindo de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Obtuvo el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales 2012, entre otros. Sus publicaciones más recientes: Los derechos político-electorales de las mujeres en México ante la CEDAW, investigación del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Agenda Legislativa CEDAW, seguimiento del cumplimiento de los diagnósticos institucionales de igualdad de género en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, la Guía para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, así como otros textos sobre bioética en la práctica profesional y derechos humanos, del año 2013. Otro texto, Los Caminos del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 2010-2012, por la UNAM y la SEP. Tengo el gran gusto, honor y privilegio de presentar a la doctora Gloria Ramírez, gran amiga y colega. Doctora Gloria Ramírez, un gusto y un placer compartir la No, mesa pues, con usted. no, el gusto realmente es mío, es un placer siempre estar aquí en nuestro museo. Yo soy, y quizás lo debemos de poner como desde el principio, soy como Gloria, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, que colaboramos permanentemente con el museo y con, desde luego, pues guiadas, y con la doctora Galeana, que es un lujo, una de la historiadora feminista más importante, yo diría, de América Latina y de México, pues quien ha hecho un trabajo súper importante, y el museo en sí mismo
Es una obra maravillosa. Pues para mí es un gusto poder participar el día de hoy, que además me ha despertado tantos temas, tantos, bueno, temas y también algunos fantasmas que había tenido por ahí escondidos y que ya los voy a sacar, porque en realidad quiero decirles que el tema de la mujer trabajadora es una de mis pasiones en el ámbito de las mujeres. Pero también reflexionando con el título que quise darle a esta ponencia, que es Día Internacional de Trabajo con Perspectiva de Género, dije, cómo tenemos que realmente descolonizarnos, ¿no? Ajá. Y buscar desde el ámbito laboral teorías decoloniales que nos haga ver las cosas de otra forma, no solamente con perspectiva de género y enfoque feminista, sino ver que el Día Internacional del Trabajo es un día que es el día que debe ser de todas y de todos, ¿no? Y siempre pensamos que es el día de los trabajadores que marchan el día primero, y pensamos que es el día nada más de las mujeres asalariadas, ¿no? O de los hombres asalariados, pero que siempre ha sido como el masculino, ¿no? Dicen el Día del Trabajador. Bueno, solamente algunas organizaciones estuvieron enviando información sobre el Día de la Trabajadora y el Trabajador. Y entonces me digo, entonces, ¿quiénes somos? ¿A quién se puede considerar trabajador y trabajadora? Pues yo creo que a todos los que hacemos una actividad que puede estar incluso remunerada y no remunerada. Pero en realidad, el Día del Trabajador, tradicionalmente, y el Día del Trabajo en sí mismo, se va a reconocer en diferentes países a través de sindicatos y bueno, paulatinamente hasta establecerse el Día del Trabajo el 1 de mayo, y se va a conmemorar en el ámbito internacional. Y el Día del Trabajador, que nosotros pensamos era trabajador, ¿no? Siempre, cuando en realidad pues somos todas trabajadores, ¿no? Por eso la ponencia que me voy a permitir presentar, le llamé Día Internacional del Trabajo con Perspectiva de Género, ¿no? Van a decir que no nos basta tener un Día de la Mujer para más querer también tener el Día del Trabajador. Y yo creo que no. Yo creo que tenemos que tener que todos los días debemos estarnos festejando porque tenemos pues diferentes identidades. Y en el mismo día somos algo que nunca podemos dejar, somos madres, ¿sí? Ese sombrero nunca nos los quitamos, ¿no? Somos desde luego docentes, en este caso, somos feministas, es decir, de la Federación Mexicana, en ese sentido, también estamos en un activismo trabajando y tenemos muchas identidades, pero somos trabajadoras. Y no solamente cuando tenemos un trabajo asalariado, ¿no? Es en este marco que les decía yo que recogí varios fantasmas porque mi tesis de doctorado se llama Las obreras de la Ciudad de México. Obreras de México. Obreras de la Ciudad de México. Obreras que realicé esta tesis. Y que por cierto, yo la terminé. En el año, que la tengo por aquí al lado, por eso me permito mover. ¿Sí? Yo realicé esta tesis, pues eso hace muchos años. En 1988 la presenté. Había habido el sismo de 1985. Y entonces en ese marco hice una tesis sobre las obreras de la Ciudad de México, porque había hecho encuestas con obreras, para conocer sobre todo cómo era su trayectoria profesional y qué incidencia tenía el trabajo qué incidencia tenía la educación en su trayectoria profesional, en su trabajo, ¿no? Pues esto fue, bueno, en los años 80, quizás bueno, las alumnas que nos escuchan ahorita no habían nacido todavía, pero en aquella época habían pasado 3 años del sismo y por eso le dediqué la tesis al sindicato 19 de septiembre, sindicato de costureras salidas de las ruinas del temblor de tierra que sacudió a la Ciudad de México en aquel entonces Distrito Federal, 1985, poniendo a la vista las malas condiciones del trabajo. Se crea un sindicato 19 de septiembre de obreras de la industria de la producción general, que es la mayoría de industrias de transformación,
para quienes por su coraje, ¿sí me entiendes? Su rebeldía, su lucha, no dejaron que el silencio apagara las voces de las mujeres que se quedaron debajo del temblor, debajo de los cimientos del temblor. ¿Sí? Se crea ese sindicato 19 de septiembre con varias mujeres costureras que no pudieron salir. Y entonces se descubría pues muchos talleres clandestinos, cuartos oscuros con mujeres, y esta ha sido la historia de las mujeres. Y con esto quiero empezar. Bueno, quiero decirles que ese trabajo después lo he ido actualizando y lo había dejado de hace pocos años, pero siempre he ido y regresado con él, porque además en el ámbito de la industria, en el ámbito de las empresas no cambian muchas cosas. Es impresionante. Es impresionante porque el número de mujeres, y aquí me hablo de ciertas mujeres que vamos a considerar, y en ese ámbito vemos cómo ha repercutido, por ejemplo, la incorporación de la mujer a la mano de obra activa. Incorporación que durante mucho tiempo, ya en los años 80 que yo hice mi tesis, ya veíamos de este puente entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. O sea, a nosotros el trabajo reproductivo, digamos, el trabajo reproductivo no está hablando a nivel de personal, de derechos reproductivos, de reproducirse, sino estoy hablando del trabajo asalariado, el trabajo remunerado, más bien no siempre puede ser asalariado, no, salario es un salario. Estamos muchas trabajadoras que no tienen un salario, sino les dan una compensación. Bueno, les pagan un salario, pero no están declaradas oficialmente. Estas son las mujeres, las trabajadoras, por ejemplo, del hogar. Las mujeres que en muchas ocasiones se les dieron diversos calificativos. Y entonces vamos a ver cuántas categorías de mujeres existen y cómo ha sido esa lucha. Pero sí quise llevarlos por la lucha de cuando la mujer se empieza a incorporar al trabajo de la industria, que en realidad, fíjense que no existe en este marco, pues podemos decir una fecha de cuándo se incorpora la mujer al trabajo industrial, ¿sí? Que que yo en la investigación dije, ¿cómo se convierte? ¿Cómo llega a ser una mujer a ser obrera? ¿Qué proceso la lleva a trabajar en el ámbito industrial, que es un ámbito en particular del cual voy a hablar, pero reconociendo de partida que todas somos trabajadoras? La mujer inclusive que no recibe su salario, pero que está haciendo el trabajo doméstico, está haciendo un trabajo. O sea, entonces quiero partir que necesitaríamos reflexionar profundamente una reflexión sobre sobre la idea de que el Día del Trabajador, el Día del Trabajo debe ser el Día del Trabajo de todas y de todos. Y desde luego ponerle, y aquí voy a incorporar un PowerPoint, ponerle perspectiva de género. Eso sería ponerle perspectiva de género al Día del Trabajo. Y en automático todas pensamos, lo que pensamos es que es un día de asueto, entonces eso sí nos da mucho gusto. Y es un día que no tenemos, que es de descanso obligatorio, pero nadie piensa que es nuestro día, que es un día de nosotras también. No lo piensa la señora que está trabajando y que piensa que su obligación efectivamente es trabajar. Que su obligación es estar ayudando en la casa, ¿no? No ayudando, estar haciendo todo el trabajo, ¿no? Y es en ese marco donde nosotros vemos que pues realmente el origen en cuando la mujer se empieza a incorporar a otras actividades que no sean las actividades de cuidados de la casa, pues es el origen de la humanidad. Lo que pasa es que nuestra historia no quedó escrita. Y la historia ha quedado escrita desde un punto de vista androcéntrico. Por eso no podemos nos cuesta mucho trabajo ubicar dónde está el principio de esa incorporación al trabajo como mano de obra que le llaman activa. ¿Sí? Y bueno, estas son las mujeres que realizan una actividad. Son mayores de edad, mayores de 18 años, que tienen precisamente esa posibilidad, ¿no?
Porque incluso desde la época de la colonia se hablaba que sí había mujeres que entraron a las minas. Sí, o que entraban, esto me refiero antes de la revolución industrial, donde empieza a cambiar el telar, ¿sí? Por unas maquinarias. Y quizás estas revoluciones industriales son las que nos pueden llevar a estas respuestas. Pero las mujeres siempre han participado, pero no siempre se visibilizaron. Y realmente acuérdense que incluso no teníamos derecho ni a trabajar ni a estudiar. Obviamente, muchas mujeres trabajaban porque necesitaban, y entonces, como no teníamos derecho a trabajar, y menos fuera de la casa, pues les pagaban mucho menos. Porque nosotros no existimos como ciudadanas hasta el siglo XX. Y entonces, para ir a trabajar se necesitaba el permiso del marido, el permiso del papá. De manera que tenemos, les quiero decir que reconstruir, reconstruir nuestra historia. Reconstruir esta historia del trabajo de la mujer y su incorporación, cuando incluso estadísticamente en los censos que se hacen cada 10 años, por cierto pasamos en 2020 un censo en pandemia, hubo un año en que no hubo ni siquiera datos desagregados por sexo, y que en muchos ámbitos todavía sigue siendo una gran batalla que aparezcan los datos desagregados por sexo, ¿sí? Bueno, pues entonces hoy de lo que les voy a hablar es precisamente de la población económicamente activa que le llaman, ¿sí? No les voy a hablar de las mujeres del trabajo doméstico, aunque es trabajo, y su día debe ser el día del trabajo también. Pero muchas veces ni siquiera ellas, ni siquiera nosotras reconocemos que eso es un trabajo, ¿sí? Muchas veces lo vemos como una obligación. No sé si están viendo mi PowerPoint. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Aquí estamos. Bueno, pues entonces les quiero decir que el Día Internacional del Trabajo con Perspectiva de Género implicaría tener nuevas miradas, ¿sí? Miradas desde una perspectiva decolonial, entendiendo que no solamente deben de considerarse trabajo, el trabajo remunerado, como considera incluso el propio concepto de población económicamente activa, ¿sí? Es decir, aquella que realiza un trabajo fuera del hogar, hacia un objetivo, hacia un sector que puede ser servicios, que puede ser, en algún momento fue la agricultura pues ha disminuido muchísimo, está el trabajo industrial y bueno, los servicios se han extendido y multiplicado, ¿no? Entonces quiero decirles, bueno, tenemos que partir y quizás nada más esta primera parte quise reflexionar sobre ustedes, sobre cómo hemos interiorizado nuestra exclusión, incluso la reproducimos, ¿sí? Porque el día del trabajo, consideramos que desde luego quien está trabajando y que recibe un salario, pues sabe que ese día le corresponde también, pero siempre se ha llevado este ámbito al ámbito quizás de cierto grupo de trabajadores, todos en una situación estructural. Yo les pregunto si han visto marchar, y yo me gustaría preguntarles a las trabajadoras del hogar si marchan el día del trabajo. Y vamos a invitarlas al museo para preguntarles. Vamos a traerlas porque han hecho un trabajo maravilloso. Vamos a invitarlas al Sindicato de Trabajadoras del Hogar, que son mujeres que son empleadas del hogar, que no sé, que mucho tiempo se les consideraba casi como servidumbre y que ese es un término que nos lleva a la esclavitud y que hoy son consideradas trabajadoras. ¿Y saben qué? No hace mucho tiempo que son consideradas trabajadoras. Y nosotros lo habíamos interiorizado que no eran trabajadoras, sino simplemente era ayuda cuando muchas veces dependemos de ella para tantas cosas. Pues de eso también vamos a hablar. Entonces, les quiero decir que quizás para entender la incorporación de la mujer en el ámbito económico y activo, primero tenemos que ponernos lentes de género, no hay que ponernos los lentes violetas, los míos se parecen un poquito, miren, son violetas de este lado, unos lentes violetas para ver las cosas de otra forma. Y vemos una cronología, bueno, no tiene, no lo saqué de internet, fue buenísimo, se me hizo muy interesante, de estas 4 revoluciones industriales.
que nos muestra una primera, bueno, en el siglo XIX, con la mecanización, si me entiendes, con la energía eléctrica, con el vapor. Una segunda donde además ya está la electricidad, entonces ya se crean máquinas en cadena, con mucho más fuertes. Después quizás una tercera, que los centran algunos autores en el año, a finales del siglo XX, en informática, y en la actualidad pues con un gran ámbito cibernético, ¿sí? Una nueva era, ¿sí? En este marco quiero decirles que la primera revolución industrial que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII, tuvo su origen en Inglaterra, porque bueno, es Inglaterra donde va a producir bienes industriales con una primera revolución industrial que va a tener un impacto muy fuerte. Las mujeres empiezan a trabajar en industria, pero siempre, y les digo, como no éramos ciudadanas, nosotros no teníamos esa calidad de ciudadanas hasta el siglo XX, entonces los salarios eran menores, pero no por eso las mujeres se quedaron calladas. Vamos a irnos primero a Europa, donde surge esta revolución industrial, que con su oferta de trabajo resulta ser una alternativa para muchas mujeres, pero para muchos hogares, porque no les alcanzaba el recurso solamente del obrero trabajador, o bien, como imagino en aquella época como ahora, pues tenemos las madres jefas de familia, ¿no? Y en este marco vemos a la segunda revolución industrial, que inicia, pues se dice que en 1850, entre 850 y 70, y se extiende hasta 1914, la Primera Guerra Mundial. Coincidiendo con el inicio de la guerra, pues con muchos avances industriales, y la guerra además, como ustedes saben, también es promotora de muchos desarrollos tecnológicos, del conflicto bélico, de esta necesidad de crear armas, se crea también todo un desarrollo tecnológico que después va a impactar en la industria, ¿no? Y además, en la Primera Guerra Mundial, las mujeres tienen que sustituir a los hombres que se van a los campos de batalla, ¿sí me entiendes? Después va a ser el ferrocarril también un gran cambio en esta época, ¿no? Y se viene la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, permíteme tomar tantita agua. La Primera Guerra Mundial, donde las mujeres que estaban relegadas a tareas domésticas y de cuidados porque no podíamos trabajar, se suponía, aunque muchas mujeres siempre trabajaron, fuera del hogar también, la guerra detuvo el desarrollo de la demanda incluso del sufragio que ellas querían, porque a nosotros no nos dieron la capacidad de ser ciudadanas y de votar. Y entonces el voto tuvo que esperarse un terreno, ¿no? Y la mujer entra, ¿sí me entiendes? Entra a la incorporación al mercado laboral por la Primera Guerra Mundial, así en masa, porque había que sustituir a los hombres y entonces también pues la industria de guerra, ¿no? Los hombres acuden a la guerra y su lugar es tomado por las mujeres. Y las mujeres comienzan a trabajar en todos los ámbitos, en el ámbito bancario, en la industria, en los camiones y, bueno, muy importante en todo tipo de industria y desde luego en la industria de guerra, ¿sí? Porque necesitaban a las mujeres en ese momento, ¿sí? Entran las mujeres y siempre decían que las mujeres no eran, bueno, siempre había una gran crítica, ¿sí? Que porque el aumento de la participación de las mujeres en cuestiones exclusivas empezó a molestar porque decían que no eran tan efectivas, ¿no? Desde luego empezaron a darse cuenta pues que eran capaces de eso y mucho más. Y al mismo tiempo también se empiezan a dar en varias partes del mundo las organizaciones de mujeres, sobre todo por las consecuencias de la guerra, ¿no? ¿Sí? Hasta 1915 el Estado establece francés, por ejemplo, un salario mínimo para mujeres, porque pagaban lo que quisieran, como además no eran ciudadanas, podía pagar cualquier cosa, ¿no? Y en Francia hasta 1917 se decreta que hombres y mujeres ganen lo mismo, cosa que hasta la fecha no sucede, por cierto, ¿sí? Siempre las mujeres con bajos salarios, con pésimas condiciones, incluso con consecuencias, por ejemplo, en la vida de las mujeres, tomadas incluso oficialmente como esclavas sexuales de soldados, por ejemplo, del Japón, recluidas en prostíbulos. Esto fue una situación que se conoció en el mundo varios años después y que hasta la fecha aquellas mujeres que fueron utilizadas esclavas no han arreglado
no han sido resarcidas de toda esa humillación, y bueno, muchas de ellas pues ya fallecieron. Mujeres que estaban en prostíbulos para el ejército, para el placer del ejército, ¿sí? Entre 30 y 70 hombres por día tenían que tener relaciones sexuales. Las visitaba un médico para inyectarles un medicamento que no pudiera causarles enfermedades sexuales. Y esto se conoce hasta 1990. Ellas exigen justicia y disculpas, no dinero, y no han sido resarcidas. Y estas son las mujeres. La vida de las mujeres, o sea, como objetos sexuales para los soldados de guerra, para el bienestar del soldado de guerra, imagínense. Se viene la segunda revolución industrial, la segunda revolución industrial que va a coincidir, les decimos, con la primera guerra, esa la vimos. Y después, bueno, la tercera revolución nos habla de en la Primera Guerra Mundial salieron las mujeres, también salieron en la Segunda Guerra Mundial, que realmente es cuando las mujeres dicen, pero ahora ya no voy a regresar. O sea, no regresaron a sus casas, se quedan en sus trabajos, pero siempre en trabajos con salarios mucho más bajos, en pésimas condiciones de trabajo. Y bueno, hablamos de una tercera revolución industrial a finales del siglo XX, que es la revolución, que es la informática, ¿no? Que entra la informática, y ahí vemos pues unas diferencias y unas grandísimos en cuanto al acceso de las mujeres a las tecnologías, las famosas TICs. Vemos ahí una gran diferencia de las carreras, de las ingenierías, de la informática, de todas estas carreras que pueden capacitar a grandes expertos y muy pocas mujeres ingreso por los estereotipos y la feminización de las carreras. La mujer ya entra ya en el siglo XX, en primer lugar es considerada ya en el siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX para en adelante, a final del siglo XX, adquiere la categoría de ciudadana, y también adquiere la posibilidad de ingresar a la educación. Hoy las mujeres, incluso hay más mujeres que entran y que salen egresadas con una carrera que hombres, y seguimos teniendo serias diferencias en cuanto al acceso a las ingenierías y a carreras que se consideran, entre comillas, masculinas, ¿no? Y la cuarta, bueno, la tercera y la cuarta revolución que estamos viendo actualmente, en esta revolución industrial, ¿sí me entiendes? Que le llaman 4.0, que aquí el problema es que no pensaron en la pandemia, ¿no? Que aquí tenemos nosotros una revolución maravillosa con una pandemia, que según el secretario de Naciones Unidas, dice que ya en un año hemos perdido decenas de los avances de igualdad que teníamos las mujeres. Bueno, pues vamos a regresarnos en esta revolución. La mujer, desde luego, participa en diversos ámbitos, pero vemos que en muchos campos, pues siguen las mujeres ausentes, ¿no? Sobre todo en los campos de tecnologías, de altas tecnologías, hay una muy baja participación de mujeres, ¿no? Es un hecho que la revolución industrial supone un punto de ruptura en la vida de las mujeres. De la agricultura se van a las fábricas y exigen sus derechos, Y a finales del siglo XVIII empiezan las mujeres también a exigir la lucha por la igualdad laboral, ¿sí? Que en este marco se dice que no fue para las mujeres el día del trabajo, fíjense, no reivindican el día del trabajo. El día del trabajo lo reivindican los sindicatos y lo reivindican los hombres. La mujer reivindica el 8 de marzo, ¿sí? Y aquí yo quisiera hacer un breve paréntesis, si me permites, Gloria, y si está con nosotros Diego, un colaborador, para ver un pequeño video que me encanta del 8 de marzo, de que para las mujeres era la reivindicación de nuestros derechos, y desde luego entre el siglo XIX y el siglo XX, pues la exigencia del voto, que pensábamos que con votar íbamos a tener todas las ventajas, y entonces ellas reivindican el 8 de marzo como el Día de la Mujer, y recordemos a Clara Zetkin. Si me haces favor, Diego. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City.
miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora, nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Miren, quiero decirles que así como las mujeres el 8 de marzo van a conmemorar, bueno, una propuesta de Clara Zetkin para hablar de los derechos de las mujeres en una reunión del Partido Socialista, pero también después van a estar conmemorando, y bueno, ya no vimos una serie de, hubo un asesinato de mujeres, no asesinato, perdón, hubo una fábrica que se quemó y que las mujeres que estaba también, que tenían, esto fue en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y entonces esa idea, de esa fábrica que se quema, estaba cerrada, fallecen muchas mujeres, hay manifestaciones de mujeres obreras y desde luego pues reivindican el 8 de marzo como Día de la Mujer, ¿sí? Pues también el 1 de mayo de cada año se conmemora en relación también a un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron reprimidos
y se llama Mártires de Chicago. Y que después se va también a reproducir en todo el mundo en diferentes momentos, pero son lo proponen sindicalistas. Pero aquí vemos dos mundos que parece que no siempre es el mismo, ¿sí me entiendes? Porque el mundo obrero que reivindica el trabajador siempre ha sido el trabajador. De hecho, se considera, y en mucha información encontramos, Día Internacional del Trabajador, como precisamente como un homenaje a los mártires de Chicago, que en ese marco vamos a ver cómo, de hecho, en Estados Unidos, creo que en 1888, en 1986, se da esta masacre, y vamos a ver nosotros cómo inician incluso una huelga de hambre. Pues las mujeres también nunca se han detenido por reivindicar sus derechos, pero han estado, yo diría, desdibujadas en la historia del trabajo en general, ¿sí me entienden? Porque pues muchas de ellas ni siquiera consideradas como trabajadoras, como les comentaba, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar, ¿no? ¿Sí? Que apenas tienen pues muy poco tiempo, que son consideradas trabajadoras, y desde luego lo son. Por esto tenemos que agregar esta mirada desde la perspectiva de género, ¿no? Y esta mirada que tiene que ser decolonial definitivamente, ¿no? Pues mire, por ejemplo, ya en España, en 1857, las mujeres de la Real Fábrica de Tabaco en Coruña inician una revuelta que hizo historia por sus derechos. Las cigarreras inauguraron un movimiento obrero femenino, eran temidas por su fuerte presencia y porque usaban botines como sello de su casa. Este fue un movimiento pues muy importante. Y vamos a ver, ay, espérame, que no hay que cambiar. Ahí está. Ay, perdón. Así, bueno, las trabajadoras textiles salen en la calle para protestar también por sus condiciones de trabajo, ¿sí? El 25 de marzo es cuando, del 2011, se incendia la fábrica de camisetas Hanger Shirts Wives de Nueva York, con un total de 123 mujeres y 23 mujeres y 23 hombres que mueren, la mayoría jóvenes migrantes, ¿no? Esta es una triste historia, que por cierto, esta situación se llega a dar a México también, muchos años después. Pues ya en el siglo XIX la Conferencia de Mujeres Socialistas reconoce, como les digo, el trabajo de la mujer, ¿no? Que lo vamos a ver en muchos lugares. Por cierto, quería compartirles. Yo creo que muchas han visto We Can Do It, Nosotros Podemos, que hoy lo retoma el movimiento feminista, pero que en realidad fue una campaña que hicieron para convencer a las mujeres que sí podían hacerlo, ¿no? Y ocultaba pues la inversión de las mujeres, su sometimiento a los trabajos de la casa, en el hogar, en los cuidados, y esta campaña emana de ahí, de la Primera Guerra Mundial, para convencer a las mujeres que deben de trabajar. Después, bueno, la retoma, y seguramente muchas personas no conocen cómo el cartel, que ahora en la década de los 80 se convierte en un símbolo feminista, pero que fue realmente una imposición para que trabajaran fuera de su casa, ¿no? Así, el siglo XX, vamos a ver que hay muchas fábricas de mujeres, donde se les pagan malos salarios, se les discrimina, ¿sí? Esa discriminación, y además solamente están en las primeras etapas de la industria, lo cual sucede hasta la fecha, ¿no? Es importante conocer, por ejemplo, que en una huelga en 2007, el Círculo de Obreros Libres, hubo un grupo de mujeres que inician la exigencia de alimento para la población, y que van a tener dirigentes magonistas. Como ustedes saben, pues estamos en la época antes de la caída del dictador, antes de lo que va a ser la Revolución Mexicana, en una dictadura de Porfirio Díaz, y las mujeres van a tener unas acciones muy importantes, ¿no? En 1907, las hermanas María del Carmen y Catalina Frías dieron a conocer el manifiesto del Partido Liberal, que después intercambian a través de lo que se llamó el grupo Las Hijas de la Náhuac, ¿sí? Luchando por el reconocimiento de las mujeres. Nosotros tuvimos, bueno, pioneras a principios del siglo XX de mujeres, pues acuérdense que también fue el primer congreso feminista, ¿no? Las Hijas de la Náhuac fue la primera organización en plantear establecer un mínimo de trabajo de 8 horas, reglamentar el servicio doméstico,
adaptar para que el trabajo a destajo no exceda, no exploten a las mujeres, obligar a dar alojamiento higiénico, declarar nulas las deudas de los jornaleros, porque también parecía tienda de raya, ¿no? Y hacer obligatorio el descanso dominical, ¿no? Después, por ejemplo, el Sindicato de Electricistas en 1915 crea un grupo de mujeres. Conocemos la historia del Sindicato de Electricistas, que desde entonces va a ser un sindicato de vanguardia, pero no hemos conocido el papel de las mujeres en este sindicato, fue muy importante, ¿no? Después tenemos nosotros en la industria textil, que es donde las mujeres van a entrar con más, en grupos más grandes, pues también va a haber un trabajo súper importante y de visibilidad de las mujeres, ¿no? Toda esta lucha. Inclusive la Confederación de Trabajadores de México hace toda una sección apoyadas por las mujeres priistas, que bueno, era el partido en el hegemónico, ¿no? Un acuerdo importante que la mujer se incorpora al movimiento obrero como factor de lucha y se propuesta impulsarlo en todos los aspectos. Bueno, ya saben que por declaratorias muchas veces no paramos, ¿no? En 1957 estalla una huelga viscosa mexicana, por una huelga que también fue de mujeres. Vean ustedes las condiciones que tenían en la empresa, que encabezada por mujeres. Las mujeres telegrafistas ya en los 60 también son mujeres que exigieron sus derechos y que van a hacer una serie de demandas muy importantes con perspectiva desde luego de género, ¿no? ¿Sí? El derecho incluso a la incapacidad por parto pre y posparto, que no se integra sino hasta 1954, después de una larga lucha de mujeres, por cierto, al frente de Adelina Cendejas y Angelita Tejeda, mujeres que estuvieron luchando por las mujeres, y en los años 70 se empiezan a abrir un poco más, porque viene en los años 70 una modificación a la ley del trabajo. Hasta los años 70 no se permitía a las mujeres estar en ciertas ramas de la industria ni hacer trabajos nocturnos. Entonces hay una reforma que permite que las mujeres, que en igualdad de los hombres, pueden estar en todas partes, pero ¿qué se sucede? Que eso también fue un gran riesgo y un gran desafío, porque fue una apertura y al mismo tiempo sin considerar la perspectiva de género, que obviamente una mujer que hace doble jornada, bueno, que hace una jornada nocturna, va a su casa a hacer la jornada, mientras el hombre se va, pues generalmente a descansar, ¿no? Hay una huelga también muy importante, la huelga Medalla de Oro, fábrica de ropa en Monterrey, que fue escenario de luchas de las mujeres, y que incluso se siguió en varios municipios y trajo como consecuencia una movilización a la Ciudad de México a llegar aquí, a Los Pinos. Las hicieron los granaderos ponerse en cuclillas y las golpearon. A muchas trabajadoras fue reprimida esa huelga, ¿no? Dicen las mujeres, perdieron, sí, pero también ganaron, decía un volante. Las obreras Medalla de Oro sabemos ahora que la llamada Constitución y las leyes solo valen y se aplican cuando se trata de favorecer a ellas, con ellas a los patrones y a los líderes que sirven el gobierno. Son más interesados en hacerlas efectiva contra los obreros y los menesterosos. Sabemos que esa misma Constitución es letra muerta cuando los trabajadores y los necesitados invocamos protección. Fíjense cómo inclusive en sus folletos no utilizan ni siquiera el femenino, porque está tan naturalizado que éramos parte precisamente, que éramos parte de ese masculino, que hoy reivindicamos para ponerlo y para citarnos, ¿no? Pero vean pues qué avances y qué difíciles condiciones, ¿no? Así protagonizan también varias ocasiones, entre 80 y 88, varias luchas. Las obreras del CENIT de Reynoso, en 83 también hubo paros y movilizaciones muy importantes de mujeres, y este esfuerzo pues siempre que iba acompañado de la demanda, desde luego, del voto y del sufragio, ¿no? El voto y el sufragio, que lo que otra cuestión, pues como ustedes saben, es superar el techo de cristal, ¿no? Ese techo que nos impide con múltiples obstáculos poder avanzar, que son muchas veces invisibilizados y que nos invisibilizamos cuando además en aquel entonces eran pocas mujeres las que se animaban y no porque no quisieran, sino porque las mujeres trabajaban en la fábrica y después se tenían que ir a la casa a dar de comer, ¿no? ¿Qué sucede ahora en la industria de transformación?
pues vemos nosotros que el porcentaje de mujeres es importante, casi 40%, en la industria de transporte, en la alimentaria, en la computación, en productos metálicos, de hule y plástico, pues casi un 40% de mujeres están en la industria. ¿Y dónde están esas mujeres? ¿Quién las ve? Pues están en industrias metálicas de transformación, en industrias también de la confección, ¿sí? Y vemos que en todas ellas se dan las brechas de género, ¿sí? Vemos esas mujeres que son las mismas, porque las encuestas que yo realicé, pues ya hace más de 30 años, en mi tesis, que es increíble, pues se va la vida, también así que más sabe el diablo por viejo que por diablo, En la industria de transformación es lo mismo, cambia el cascarón. Es decir, ahora la empresa ya no tiene esos lugares cerrados que veíamos, sino son más abiertos, pero las mujeres están en las fases siempre primarias. Y mujeres que dicen, yo estudié industria de la confección y estoy trabajando con una mujer que es analfabeta, porque ya nos marcan por dónde tenemos que coser, ¿no? Máquinas que ya ahora pues no son la máquina Singer que le decían entonces, ¿no? De pedal, sino son ya máquinas mucho más potentes, pero las mujeres en la industria están siempre en los primeros procesos, no las mandan a los procesos más amplios, que son los procesos calificados, porque son mujeres y tienen el mismo argumento, manos finas para las tareas que necesita la empresa y cómo la van a exponer a unas máquinas diferentes, ¿no? ¿Sí? Hoy vemos pues que tenemos mujeres que están liderando varias empresas, pero sí tenemos en este sentido ya una información actualizada. Mujeres representan casi 40%, de 88% en la industria de transformación. En la industria extractiva solo 16%. Y desde luego en el comercio y servicios su porcentaje es mayor que de los hombres, pero no está muy alejado. Entonces, aquí vemos nosotros ese 40% de mujeres de la industria de la transformación, como las veíamos a principios de siglo, con bajos salarios, sin prestaciones, en muchas ocasiones con las prestaciones mínimas, con el salario mínimo. ¿Y qué hacen las mujeres? Y ahorita les voy a decir a las mujeres que entrevisté, pues antes de la pandemia, lo mismo que me decían las mujeres de la industria. Son mujeres que se pasan de una empresa a otra y que pues ellas deciden sus propias estrategias. En muchas ocasiones estas mujeres, dice una, pues yo quería aprender a coser ropa de hombre y me metí en una fábrica de ropa de hombre. Y entonces yo le llamo la revancha de las obreras, ¿sí? La revancha de las obreras porque ellas buscan sus propias compensaciones. Y en ese marco ellas simplemente el trabajo de mujeres de la industria de la confección como van a estar en las etapas primarias ahí o en la industria de la transformación y nada más se trata de quitarle el plastiquito, guardar las botellas de plástico, un poco depende. Entonces lo que ellas deciden, ¿sí? En ese marco es sus propias estrategias, ¿sí? Y entonces dicen, yo estudié para escritor, yo estudié para secretaria, pero terminé como obrera, ¿no? ¿Sí? Y dice, aquí nosotros las chicas nos ayudamos. La sororidad entre ellas también es muy importante. Y también la posibilidad, dice, yo me voy y regreso cuando quiero, porque de todas maneras para el trabajo que gano, me salgo cuando les quiero y cuando no quiero. En esta industria tienen un gran porcentaje de movilidad las obreras, porque sus condiciones son tan precarias que realmente no les interesa estabilidad, porque no la van a tener jamás. Entrar a otras, tener posibilidades de poder acceder a puestos de promoción, son pocas las mujeres. Ahora en unas fábricas les piden hasta preparatoria, y decía una mujer, no sé para qué nos piden. Yo estudié preparatoria, pero para contar las botellas que metemos en la caja no necesitas haber estudiado en la preparatoria, ¿no? Las condiciones de las obreras son tremendas, ¿no? Se han hecho, bueno, diversos, gracias a
a la movilización de las mujeres, pero tenemos que tirar los mitos de la industria, y desnaturalizar los roles de género, ¿no? Que se reproducen absolutamente con todos los estereotipos, ¿no? Y bueno, yo quiero para terminar, porque voy a platicarles muchísimo de lo que dicen las propias obreras, ¿no? O sea, de lo que yo le llamo la revancha de las obreras, por ejemplo. Entonces, de revancha de las obreras, los empresarios se quejan que hay mucha movilidad y que no tienen mano de obra, y entonces siempre están capacitando a la gente para que entre a trabajar. Pero de las obreras, y dicen ellas, es mi revancha. Yo entro y salgo cuando quiera, porque de todas maneras no voy a tener un salario mejor que el salario mínimo, ¿no? Y entonces ellas hacen sus propias estrategias de sobrevivencia, ¿no? Es en este marco, sin embargo, que quiero hablarles de mujeres que hoy reconocemos y que les prometo que pronto las van a escuchar aquí en el Museo de la Mujer. Las trabajadoras del hogar, que define una trabajadora del hogar como aquella que de manera remunerada realiza actividades de cuidados, hace asistencia a cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral. Esto es algo absolutamente nuevo. Esta modificación de trabajadora del hogar es muy importante porque esto tiene menos de 5 años que se existió, y que quizás la pandemia ha hecho, pues, en estas mujeres que ya vivían situaciones de bastante precariedad, pues hoy están, yo creo, y por eso quise hablar de ellas para terminar, están en la primera línea del riesgo, sin trabajo, vivieron la pandemia y las separaron de las casas, o les hicieron que se quedaran y que no se movían por la cuestión del COVID. Pero estas trabajadoras empleadas del hogar, como ellas se reconocen, en esta pandemia se ha agudizado, cuando habían logrado muy importante, fíjense, apenas en 2019, y aquí por cierto estamos festejando con ellas, lograron el reconocimiento gracias a una sentencia de una mujer trabajadora que estuvo trabajando 50 años en una casa, les pidió que le dieran una pensión y le dijeron que no. La mujer estuvo acompañada después de unas organizaciones civiles, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia les había dicho que no tenía derecho a la pensión. Pero después lo revisaron gracias a las organizaciones que las han acompañado. Y en este marco, bueno, quiero decirles que la mujer que está de rojo es Marcelina Bautista, quien encabeza la Organización de Mujeres Trabajadoras y logra, después de muchos años con las compañeras del lado de un sindicato de mujeres trabajadoras, que se reconozcan sus derechos gracias a esta sentencia. Ellas llevaban una larga lucha y varios de los mecanismos internacionales les habían dicho que tenían derecho a ser trabajadoras, no estaban reconocidas como trabajadoras. Esto sucedió en el siglo XXI. Hasta 2019 logran precisamente este reconocimiento y las empieza a registrar el Seguro Social, ¿sí? Bueno, dice 2,5 millones, algunos dicen que son 3 millones de trabajadoras, y solamente 1% tiene Seguro Social. Sacaron un proyecto piloto en 2019 que aprobó por unanimidad, la sentencia hizo que les reconociera el Seguro Social a todas, y después se logra, aquí tenemos a la Secretaría del Trabajo, que México ratifique por unanimidad el convenio 189, que reconoce y se establece las garantías legales para que las trabajadoras del hogar gocen de condiciones iguales que las otras trabajadoras. Y pues miren, quiero terminar con la señora Isidra Llanos, a quien tendremos oportunidad de ver pronto, crear el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, y este sindicato realiza acciones de acompañamiento y capacitación a las mujeres sobre sus derechos laborales, la elaboración ya de un contrato, y ahora podemos nosotras, todos, contratar a mujeres y darles el servicio, el seguro social, inclusive como patronas, o sea, no necesitas tener una empresa. Y bueno, pues con esto termino diciendo que hay muchas que ni siquiera están consideradas como trabajadoras, y esto es lo positivo y lo negativo. Lo positivo porque las trabajadoras del hogar logran en 2019 el reconocimiento, lo negativo porque en la pandemia han sufrido triplemente, no solamente no tener recursos, no tener apoyo, y quizás muchas de ellas perdieron lo que pudieron ganar. Muchas gracias, discúlpame, creo que me excedí, bueno, no sé si me excedí, pero aquí estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias, querida Gloria, por esta espléndida conferencia sobre el Día Internacional del Trabajo con Perspectiva de Género, que tanta falta hace, como bien dices, colocarnos los lentes violeta en estas temáticas explícitamente puestas en la mujer trabajadora. Bien, pues la dinámica será, como acostumbramos, conocer comentarios de parte del público que nos hace el favor de acompañarnos y preguntas que de manera directa le hagan ustedes a la doctora Gloria Ramírez, que tenemos el gusto de que nos acompañe. Estoy revisando aquí en el chat, de momento estoy esperando los comentarios y si el público que nos está acompañando a través del Zoom nos pudiera externar algunas preguntas para la doctora Gloria, se los vamos a agradecer muchísimo. O comentarios generales, ¿no? O comentarios generales o preguntas de parte de las estudiantes y los estudiantes que nos estén acompañando. Yo te quiero hacer una pregunta, si me lo permites, querida Gloria, con relación a las trabajadoras del hogar y esta situación del COVID y la pandemia. Aquellas trabajadoras que finalmente, además de lograr ser reconocidas, logran el apoyo de parte, bueno, de las llamadas patronas. Durante todo el periodo de la pandemia, es decir, que a pesar de que no están laborando, siguen recibiendo un apoyo, un salario. En ese marco, ¿cómo viven las trabajadoras del hogar esta situación, en especial en el entorno pandémico que nos sigue aquejando hasta el momento? Bueno, pues mira, en realidad pocas son, o sea, depende de relaciones, no hay una... ellas ganan el reconocimiento como trabajadoras y por lo tanto la posibilidad de gozar de serias de prestaciones, ¿no? Como es el Seguro Social. Y hay un cierto número de mujeres hay un cierto número de trabajadoras que logran inscribirse en este programa piloto, pero sigue siendo pues muy bajo, ¿no? ¿Sí? Muy bajo el número de trabajadoras que lo logran tener, que en ese sentido, pues por la pandemia tampoco podían despedir, digo, si están contratadas ya bajo un contrato, no se les podía desde luego despedir, ¿no? ¿Sí? Pero desde luego que todavía, para el 2019 hasta el 20, se habían registrado 57,667 trámites para darse de alta, ¿sí? Para darse de alta en el Seguro Social, pero no sabemos nosotros si esta cifra en realidad sí se consolidó, ¿no? ¿Sí? Lo que sabemos es que apenas 1% de las trabajadoras del hogar, y gracias a este programa piloto, solo 1% tiene el programa, y esto lo vamos a verificar con ellas y el sindicato, ¿no? En alguna quedó pues de manera muy discrecional, a la voluntad de los patrones y las patronas. Yo supe de casos de mujeres trabajadoras del hogar que les dijeron, si te quedas aquí a vivir, te dejamos, te pagamos, pero si te vas a tu casa no te pagamos porque no puedes salir y regresar por el riesgo del contagio, ¿no? Entonces, que todo quedó pues a la buena voluntad de las patrones, ¿no? De ayudarles, de ver si, aún sin ir a trabajar, si les pagaban o no les pagaban, ¿no? Entonces su situación pues la han vivido de manera mucho más precaria, porque lo que es un hecho es que como no se obliga a nadie, pues no es muy seguro que el salario se les iba a dar, ¿no? Y ellas pues tienen que sobrevivir, entonces van a hacer lo que pueden hacer. Yo te quiero decir que hace poco unas estadísticas hablaban, no en el caso de las trabajadoras, no del caso de las trabajadoras del hogar, sino del caso de muchas empleadas, por ejemplo, de supermercados, empleadas de fábricas, empleadas de diversos tipos de negocios, que perdieron su trabajo. Pero la familia pues tiene que comer. Y hay unas cifras que han mencionado algunas organizaciones de mujeres que trabajan que están en el ámbito de la prostitución, que dicen que se ha elevado muchísimo.
esa es una manifestación pues muy fuerte de mujeres que no encuentran dónde conseguir recursos. En la pandemia sus hijos tenían que seguir comiendo y muchas de ellas vivían al día, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Pues lo que han podido hacer. Esa es un poco la situación, ¿no? Sí, eso es un poco la historia de la generalidad. Bien, en la sala, pues aún no tenemos preguntas. Nos está acompañando también la maestra Margarita Almada. Ya tenemos una pregunta. Nos acompaña la doctora Janet Góngora, que también me da mucho gusto que esté participando de esta actividad. Bien, nos dice Alina Bravo, gracias por toda la información compartida. Había muchos detalles que no conocía y ahora puedo ver la situación de una manera más completa, claro, haciendo mi propia labor de investigación, pero puedo decir que con lo que ha compartido ya tengo desde dónde partir. También hay un comentario de Evelyn Michelle García. Ella nos comenta, existe una brecha de desigualdad entre las trabajadoras de la salud, enfermeras, médicas, afanadoras, entre otras. Pregunta, esa manera de pregunta, doctora Gloria. ¿Cuál Sí, es claro. esta situación? Gracias. Mira, en México, el personal de salud, 70% son mujeres. De ese 70%, una parte importante son enfermeras y otra parte importante son afanadoras, personas de limpieza que están en el ámbito de la salud. Y se han visto precisamente, se han visto, pues en primer lugar en la primera línea, que es muy peligroso porque además, pues a muchas de ellas les ha dado COVID por el contagio. Y sus salarios no han mejorado. O sea, en situaciones de pandemia no han tenido más que aplausos, ¿no? En el mejor de los casos, porque en algunos casos han tenido agresiones, ¿sí? Hace poco le voy a pedir a ver si Diego la localiza. Salió en esta semana, me parece, una foto en la jornada que ganó el premio de una enfermera. Le sacó la foto a una enfermera, no sé si la vieron en la jornada, ¿no? ¿Sí? Eso tiene como poquitos días que salió este mes, donde sale ella y está marcada, así la cara marcada de todos los tapabocas y todos el uniforme que usan y que tienen que utilizar para medidas para no contagiarse, ¿no? Una cara de cansancio brutal, ¿no? O sea, yo creo que, y la brecha salarial es inmensa, porque una mujer que está trabajando como afanadora, en limpieza no gana lo mismo que un médico especialista, ¿verdad? Entonces, por eso las mujeres ganan poco porque están en los lugares más bajos. Creo que nos va a poner la foto, Diego. Miren, esta foto se me hace fantástica. Esta mujer, bueno, ve las huellas de la fatiga, del cansancio, ¿se me entiende? Y yo creo que a veces las fotos nos dicen mucho más, ¿no? Esta foto que apenas salió el 30 de abril, de mujeres agotadas, agobiadas por el trabajo, marcadas, y es una mujer que puede ser, bueno, puede ser médica, puede ser enfermera, puede ser afanadora, ¿no? Que por cierto, bueno, te gana un concurso de fotografía, pero esa imagen yo creo que nos dice mucho, ¿no? Están en la primera línea y sus salarios no han mejorado. Siguen con los mismos salarios y 70% del personal de salud son mujeres. Eso es algo que también la pandemia ha dejado y se ha visto cómo están, pues en ese sentido, enfrentando desafíos, miedos, pero pues en primera línea apoyando a la sociedad, ¿no? Gracias, Diego. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Aquí tenemos otra de Paola Cisneros. Muchas gracias por la información, doctora Gloria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas o acciones podemos tomar para ir rompiendo el techo de cristal? Muy buena pregunta, Paola. ¿Sí?
Pues una primera, efectivamente, informándonos y formándonos. ¿Sí? O sea, porque nosotros lo que tenemos que tener es información, formación, y desde el lugar donde cada una de ustedes les toque vivir, ustedes como estudiantes, desarrollando esa capacidad de crítica, cambiando esas miradas, o sea, transformando sus miradas, ubicando las cuestiones que creíamos que eran naturales y que en realidad son imposiciones estereotipadas, reconociéndonos también, reconociendo pues a muchas mujeres, reconociendo el trabajo que se hace y sobre todo, bueno, estudiando y profundizando sobre los temas que nos permiten consolidar una formación feminista. Una mirada feminista que mira de otra forma la vida, que mira de otra forma la sociedad y que construye una democracia desde otro lado, ¿no? Entonces es ahí como rompemos ese techo de cristal. Pero también ese techo de cristal que muchas no ven, que muchas reproducen en su vida cotidiana, que muchas reproducimos en nuestra vida cotidiana, cuando entendemos que el Día del Trabajador es nada más para el hombre, ¿sí? Y que entonces nosotros tenemos que irnos al club de chicas, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y yo diría hasta también se debe ver en la vida cotidiana al escoger a nuestros compañeros, nuestras parejas. En la vida, no solamente en la vida activa, no solamente en la vida escolar, sino en la vida cotidiana, compartiendo las tareas de la vida cotidiana. Entonces hagamos cada uno pues lo del paradigma del colibrí, que algunas ya se los he platicado, que está ese bosque tan grande que se está quemando y todos los animales salen corriendo y el colibrí va en sentido contrario llevando en su piquito unas gotitas de agua. Y entonces el orangután se burla de él y dice, ¿crees que con eso vas a apagar el fuego? Le dice, no, pero es lo que me toca hacer. Entonces yo creo que a cada uno nos toca hacer un trabajo en este ámbito y en todos los ámbitos. Gracias por tu pregunta, Paula. Gracias, gracias, Gloria. Mensaje también de la doctora Janet Góngora que nos está acompañando. Felicidades a Gloria por compartir sus conocimientos y experiencias. Soy Janet, ya puso su nombre porque tenía ahí sala de videoconferencias. Muchas gracias, doctora Janet Góngora. Janet, muchas gracias. Querida Janet, un placer. Qué Sí. gusto tenerte con nosotros. Sí, muchas compartiendo gracias. con nuestros alumnos estos. También aquí tenemos a nuestras alumnas y alumnos, así de que es un placer. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta que la sala quisiera emitir, las estudiantes que nos están acompañando? Pues yo creo que estamos llegando al final. Yo creo que estamos llegando hacia el término de la conferencia. Si quisieras cerrar con alguna reflexión, querida Gloria. Pues yo creo que a mí, cuando inicié les decía que levanté varios fantasmas, y efectivamente, o sea, mi trabajo que espero publicar algún día y que he ido actualizando, sobre las mujeres de la industria de transformación y sobre las mujeres en particular en todos las mujeres trabajadoras, y estas reflexiones que hoy tuve sobre el trabajo, donde efectivamente hemos naturalizado que hay ámbitos en que no estamos, ¿no? Pero que tenemos que reconocer que ya el Día del Trabajo se tiene que ver con perspectiva de género, que tenemos que reconocer a todas las trabajadoras y en ese marco, pues a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, definitivamente, ¿no? Y también entender que la construcción de la toma de conciencia se hace con información, se hace con formación y se hace con lucha, porque a las mujeres nada se les regaló gratis. Si lo que tenemos nosotros de avances en beneficios laborables, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, ha sido por la lucha, y la lucha necesita de conocimiento. Entonces, pues ojalá y las alumnos que nos acompañan el día de hoy, que están con nosotros, alumnas de la UAM y de la UNAM, que es un placer compartirlo, puedan profundizar en sus investigaciones y desnaturalizar, desnaturalizar los estereotipos para luchar por la igualdad para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Bien,
Estamos concluyendo la conferencia que nos presentó el día de hoy la doctora Gloria Ramírez, centrada en esta importante temática sobre el Día Internacional del Trabajo con Perspectiva de Género. Y me voy a permitir dar lectura de la constancia de participación de la doctora Gloria Ramírez y reconocimiento. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria Ramírez, Cátedra UNESCO de la UNAM y la Federación Mexicana de Universitarias, por su conferencia Día Internacional del Trabajo con Perspectiva de Género, 5 de mayo del año 2021. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y nuestra presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Agradecemos a todas y a todos la atención y los esperamos en nuestras siguientes actividades. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Janet. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias a todas y a todos. Chao. Gracias a todas las estudiantes y a los estudiantes que nos acompañaron. Buenas tardes.